Pues bienvenidos a todos que aquí están. Es una alegría pues teneros aquí, una alegría tener a nuestra querida invitada Yolanda. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y una alegría para nosotros, pues, hablar, ¿no? de este tema tan importante que es el nacimiento, ¿no? de esa doctrina espírita a través de la publicación del Libro de los Espíritus, que ya mañana, 18 de abril, pues completan 169 años, ¿no? de su publicación. Y tenemos mucho que celebrar, ¿no? Porque a través de esa publicación, a través de ese nacimiento, ¿no? De esa doctrina, pues aquí estamos reunidos con ese movimiento espírita desde muchas partes del mundo, pudiendo hablar. em, de este consuelo, ¿no? Que es la doctrina espírita, hablar de los pensamientos de nuestro Kardec, de su modo de codificar, de pensar, de estructurar, con la ayuda de los buenos espíritus, esa filosofía que para nosotros es una filosofía de vida, ¿no? Es un modo de vivir. Así que bienvenidos, muchísimas gracias y vamos a pasar antes a nuestra querida Rosa para que nos hagas una pequeñita lectura, ¿no? Para ya ir entrando en tema. Pues sí, muchísimas gracias, Keila. Gracias a Yolanda por haber aceptado la invitación. A todos los que estáis aquí, nos oiréis más adelante. Tenemos la costumbre de comenzar, antes de presentar a la persona que viene, a la amiga o al amigo que viene a hablarnos, hacer una pequeña lectura para fomentar también pues, el libro espírita, bueno, el estudio, la inquietud, ¿no? Y traigo una lectura de la cual estuvimos hablando hace poquito en el estudio pormenorizado que hacemos de la revista Espírita, y es una carta que viene publicada en un artículo de 1858 del mes de enero, y es una carta que recibe Kardec en relación con el libro de los espíritus. Se escribe en Lyon el 4 de julio de 1857 y la firma el señor C. Y representa un poquito lo que todos llevamos en el corazón después de tanto tiempo, aunque él la escribe unos meses después. Y dice así: no sé cómo expresaros todo mi reconocimiento por la publicación del libro de los espíritus, que anhelo por volver a leerlo. Cuán consolador es para nuestra pobre humanidad lo que vos nos habéis hecho saber. Por mi parte, os confieso que ahora soy más fuerte y más valiente para soportar las penas y las dificultades vinculadas a mi pobre existencia. Ya he compartido con varios de mis amigos las convicciones que he extraído de la lectura de vuestra obra. Todos ellos se sienten muy felices porque ahora comprenden las desigualdades de las posiciones sociales y no murmuran más contra la providencia. La esperanza cierta de un porvenir más feliz si proceden bien los consuelos em, y les da la esperanza cierta de un porvenir más feliz si proceden bien los consuelos y les da coraje. Señor, quisiera seros útil. No soy más que un pobre hijo del pueblo que se ha hecho una pequeña posición por su trabajo, pero que carece de instrucción, habiendo sido obligado a trabajar desde muy joven. Por lo tanto, siempre he amado a Dios y he realizado todo lo que he podido para ser útil a mis semejantes. Es por eso que busco todo lo que pueda contribuir a la felicidad de mis hermanos. Vamos a reunirnos varios adeptos que estábamos dispersos. Haremos todos nuestros esfuerzos para secundaros. Habéis levantado el estandarte y nuestra tarea es seguiros. Contamos con vuestro apoyo y vuestros consejos. Señor, soy, si me atrevo a decirlo, vuestro hermano con devoción. Pues esto es lo que seguimos haciendo nosotros, reuniéndonos en torno a esta filosofía, como ha dicho Keila, de vida, y aprendiendo un poquito más con nuestros compañeros mucho más experimentados como Yolanda, que ahora va a presentar Sara. Adelante, Sara. Muchas gracias, Rosa. Bueno, vamos a presentar a nuestra querida invitada Yolanda Clavijo Blas.
Ella es natural de Venezuela, se ha destacado como administradora, es profesora jubilada, se jubiló siendo presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Ahorro de Venezuela y asesora de la Caja de Ahorro de la Junta de Beneficencia Pública en el sector de salud. Es, bueno, sobresaliendo también como especialista en asesoría cooperativa, asociaciones de ahorro y liderazgo. Es la corredactora de la Ley de Cajas de Ahorro de Venezuela. Actualmente es directora de la asociación civil que se llama Arte y Algo Más. Y en el ámbito espírita es la directora del Movimiento de Cultura Espírita, CIMA Seccional Caracas. Es directora de la revista Evolución. Es conferencista nacional e internacional y coautora del libro de la colección Libre Pensamiento, Mediumnidad, Intercambio entre dos mundos, y actualmente es la vicepresidenta de la Asociación Espírita Internacional CEPA para el norte de Sudamérica. Bueno, pues con este amplio currículum le damos la bienvenida, querida Yolanda, y cuando quiera puede comenzar su conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad que he aceptado esta invitación con mucha, oye, con mucho calor humano, con mucha calidez, porque veo que ese Centro León Denis es un espacio para el encuentro fraterno, para la difusión de esta filosofía espírita, de esta filosofía de vida, como dijo Rosita, y para el conocimiento, para la cultura, para la fraternidad. Entonces, gracias a ustedes por abrirme este espacio y ojalá que las ideas que podamos compartir pues sean de utilidad. Hoy cuando falta un día para celebrarse la publicación del libro de los espíritus, 169 años de la publicación del libro de los espíritus, queremos reconocer mientras a través de estas ideas que vamos a compartir con ustedes, la trascendencia de una obra que es todo un tratado filosófico, ético y espiritual, que marcó un antes y un después en la forma de ver y de comprender al mundo, al dar respuestas a las grandes interrogantes que se ha hecho el ser humano en todos los tiempos, desde qué es Dios, quiénes somos, para qué y por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuáles son las leyes que rigen el universo, cuál es pudiera ser nuestra misión de vida, cuál es nuestra esencia, y un caudal de conocimientos que constituyen y sientan las bases de la doctrina, de la filosofía espírita. Todo esto bajo la dirección de un gran hombre, un hombre que yo creo que todavía el espiritismo, no solamente el espiritismo, la humanidad le debe mucho, le debe un mayor reconocimiento, un pedagogo, un maestro, un transformador de vidas, un filólogo, un positivista de la Escuela de Augusto Comte, con obra publicada por la Sorbona, un hombre metódico, analista, siempre en búsqueda de la verdad. No es otro que el maestro Allan Kardec. Y con este maestro queremos conversar hoy. Y lo hemos hecho trayéndolo al siglo XXI, proyectando su pensamiento en el tiempo. ¿Cómo hicimos esto? Lo hicimos a través de la reflexión filosófica, que ustedes pudieran hacer lo mismo, los invitamos a que lo hagan y profundicen en ello, o pudieran hacerlo a través de reuniones de trabajo mediúnico donde pudiera presentarse el maestro Allan Kardec, hacerlo a través de preguntas, ahora como espíritu, porque conociendo su pensamiento, conociendo a través de las obras de Hipólito León de Nizar Rivail y conociendo la obra de Allan Kardec, conociendo lo que son todas sus cualidades,
sabiendo que es un hombre de ciencia, un hombre de avanzada, sin ninguna duda las respuestas tendrían que ir cónsonas con sus ideas, con el tiempo y con los acontecimientos de actualidad. Por ello, en esas propias reflexiones, tanto en nuestro centro espírita como en otros centros, eh, quisimos hacer algunas preguntas y nos las hemos hecho en trabajo de equipo, las hemos compartido con otros centros espíritas, este trabajo que hoy vamos a presentar, y también formulamos estas preguntas a la inteligencia artificial y quedamos gratamente sorprendidos porque vimos una alta coincidencia con lo que nosotros pensamos ahorita, con lo que sabemos que pensaría Kardec en estos momentos, que es un contexto totalmente distinto y son vivencias totalmente distintas, que después vamos a ver ese contexto. Y nos llevamos también la grata impresión de que no solamente coincide lo que dice la inteligencia artificial, lo que fueron nuestras reflexiones filosóficas, sino lo que dicen otros autores o intelectuales, espíritas del momento, de actualidad, contemporáneos, como Doreen Conti, como Elías Moraes y otros. Entonces eso nos llamó gratamente la atención y centramos nuestro pensamiento y queremos que estas ideas queden bien claras, sobre todo porque Kardec propuso un nuevo paradigma para el conocimiento, abrió un horizonte totalmente inesperado, que a veces todavía no comprendemos los espíritas y los no espíritas tampoco. Pero también tenemos que reconocer que Kardec sacó del campo del milagro, del campo de lo sobrenatural, del campo místico, lo que es el fenómeno mediúnico y el fenómeno psíquico para en, introducirlo en lo que es una enseñanza pedagógica. Y si bien tiene todas esas características, también nos tenemos que en estos momentos tener el coraje y la lucidez para afirmar que Kardec no era infalible. Ni Kardec, ni los espíritus que lo acompañaron, ni los medios que lo acompañaron. Que hay ahorita, en este tiempo, todos sabemos, todos tenemos el conocimiento de que hay verdades que se mantienen en el tiempo, que no han perdido su vigencia, pero que hay otras ideas que ya han sido superadas por la ciencia, y en eso fue muy enfático Kardec al decir que si en algún punto se demostrase que se estaba equivocado, que eso debía corregirse y continuar, porque nosotros creemos que el espiritismo no es un conocimiento que ya está cerrado, sino que lo construimos cada día con los avances de todo orden. Sí, ¿cómo también tenemos que tener claro que los conocimientos, que las creencias son provisionales y sufren siempre la relatividad del momento? La idea es esa, conservar las ideas que están vigentes y seguir trabajando aunado a todas las investigaciones y a todos los planteamientos que se hacen actualmente. Con esto no quiero decir, y quiero dejar eso bien claro, que nosotros no proponemos que se cambie ni una letra de la obra de Kardec, primero que estaríamos cometiendo un delito, ni una letra, pero sí que quienes escriban de ahora en adelante, quienes lo hacen y quienes escriban de ahora en adelante lo hagan adaptando sus ideas a lo que, a lo que se ha investigado hasta el momento, a lo que tenemos ya como que podemos dar por hecho de que la ciencia ha comprobado. Si tenemos que remitirnos a lo que fue el contexto de la época de Kardec, y quisiera que pusieras por favor la primera lámina, la segunda lámina.
Bueno, de todas maneras, nació bajo el, nació y murió bajo dos imperios, el imperio de Napoleón I y el imperio de Napoleón III. Y eso fue en sus inicios. Y, la, y y durante dos revoluciones, la revolución de 1830 y la revolución de 1848. En medio de todo eso fue testigo de la restauración borbónica, el regreso de la monarquía absoluta y posteriormente la revolución de 1830 que impuso una monarquía constitucional más liberal. Allí lo único que se planteaba durante esta revolución era que se cambiara al rey y que estuviera este rey apegado a la Constitución. En la de 1848, esta revolución sí incluso hizo que en el tiempo eh, eh, las demandas sociales crecieron y hizo que en el tiempo cayera estos imperios y como efectivamente fue lo que pasó. Si nos fijamos, el mundo ha sufrido muchas transformaciones en los últimos 150 años después de la muerte del maestro, mucho más que en los 1500 años anteriores a la muerte del maestro. Y vamos a verlo así. Acelerado progreso tecnológico, guerras mundiales, guerras permanentes, ruptura de parámetros éticos, estéticos, políticos, científicos, instalación de gobiernos totalitarios, amenazas extremistas, destrucción amenazadora de la naturaleza, millones de seres humanos envueltos en las redes sociales, transformando la vida en virtual e inteligencia artificial. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Al mismo tiempo que nace el espiritismo, nace el socialismo de Marx y Engels, el evolucionismo darwinista y más tarde el psicoanálisis de Freud. Tres visiones del mundo que más tarde se volverían ejes de influencia y acción en el siglo XX, pero que estos mismos trabajos, estas mismas visiones del mundo han sido releídas y han sido redescubiertas y ha dado las consecuencias de lo que ha sido esa relectura y que no es otra cosa que la actualización de esos sistemas de pensamiento. Adelante, adelante. En el siglo XIX, siglo de conflictos y grietas en las estructuras milenarias de las iglesias, de las filosofías y de las certezas absolutas. El hombre europeo, aristócrata y burgués, se consideraba a Europa como el centro del mundo y de donde se irradiaba todo el proceso civilizatorio hacia toda la humanidad. Se aprecian los valores de la dignidad y de la honradez, al menos como un barniz social. En el siglo XX, uno de los siglos más violentos de la historia, todos los valores, todas las certezas, todas las ilusiones se deshicieron. Dos guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, la Guerra de Vietnam, de Corea, Guerra Árabe-Israelí. ¿Qué decir de una civilización que promovió el Holocausto? ¿Qué decir de los imperialistas ingleses y franceses que desgarraron África y la India? En el siglo XXI, solidificación de un sistema globalizado, deshumanizado, depredador de la naturaleza, excluyente de continentes enteros, de la repartición de bienes de consumo, relativización de la propia ciencia y de fuentes éticas que parecían sólidas como las religiones, las filosofías, presencia de grupos fundamentalistas religiosos y políticos que pueden conducir al planeta a la sombra del siglo XIX. Ustedes pueden ver que son contextos totalmente diferentes. Se pudiera pensar que en el siglo XIX a lo mejor esas ideas están quedando incompletas, quedando con todo lo que ha
pasado durante más de 150 años. Entonces, ¿qué nos planteamos en este contexto? Dijimos, vamos a hacerle preguntas a Kardec, ¿qué contestaría dentro en lo que son nuestras reflexiones filosóficas y qué contestaría la inteligencia artificial en este momento? Y una de las preguntas, la primera pregunta, que por favor te voy a poner en pantalla, las respuestas no las voy a poner en pantalla, las vamos a conversar por aquí, porque sería muy largo. Entonces, te agradezco la primera pregunta, amiga. ¿Cómo ve Kardec hoy la doctrina que él sistematizó hace casi 160 años con la misma actualidad de su tiempo? ¿O si cree que en algunos puntos se ha desactualizado? Si considera que el paso del tiempo ha producido efectos en la doctrina. Imaginando un Kardec al que conocemos, positivista, metódico, observador de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y un hombre que acuñó que acuñó que el espiritismo es una ciencia de observación. Su respuesta en pleno siglo XXI no sería de autocomplacencia, sino de riguroso llamado a la actualización. Y en la contestación dice, te diría hoy, en el siglo XXI, que en su esencia moral, sí, pero en su envoltura científica, no. Los principios de la inmortalidad del alma, de la reencarnación, la ley de causa y efecto, pertenecen a las leyes naturales y por lo tanto son eternas. Sin embargo, la forma en que expliqué hace 160 años estaba limitada por el vocabulario y los conocimientos de la Francia del siglo XIX. Y aparece una cita que concuerda con nuestros pensamientos, que dice, un sistema que no evoluciona con el progreso de las luces humanas corre el riesgo de convertirse en un fósil intelectual. Sobre algunos puntos desactualizados, debo ser honesto. El paso del tiempo ha revelado que algunos de mis planteamientos eran hijos de su época y no de la verdad absoluta. Y vamos a citar algunos ejemplos. En cuanto a ciencia, en mis obras hablé de fluido eléctrico o éter. Era lo que antes manejaba la ciencia. Hoy hablaríamos de campos de energía, de física de partículas y de neuroplasticidad. En cuanto a antropología, mis referencias a la raza eran errores de la sociología de mi tiempo, que hoy carecen de base biológica y deben ser excluidas de cualquier estudio serio. El lenguaje, mi redacción era académica y burguesa. Hoy el espiritismo debe hablar un lenguaje universal, inclusivo y accesible a todas las realidades sociales. Sobre los efectos del tiempo en el movimiento espírita, dice Kardec, observo con preocupación que muchos han tomado mis libros como dogmas de fe, cuando yo siempre insistí en que eran libros de estudio. El efecto del tiempo ha producido una religiosidad que yo no preví. Se han creado rituales y jerarquías cuando yo propuse una escuela de pensamiento libre. El tiempo ha demostrado que la humanidad ha avanzado más en tecnología que en moral. Y todos sabemos que ese avance en tecnología estructural es mucho más rápido que moral, que cambiar comportamientos, hábitos, conductas, armonizar
nuestras emociones, nuestros pensamientos, con nuestra biología, que todo eso es un proceso, que todo eso es un trabajo. Eso lo sabemos nosotros. Y concuerda con todo lo que plantea Kardec aquí. El espiritismo hoy debe dejar de mirar tanto hacia el pasado de las comunicaciones y empezar a mirar hacia el futuro de la ética social, hacia el futuro de la ética social. Desarrollamos la empatía, desarrollamos la solidaridad, somos activos en la defensa de los derechos humanos. ¿Qué hacemos desde los centros espíritas qué propuestas hacemos para aminorar la miseria, el hambre? O cuando se transgreden los derechos de las mujeres. ¿Cuál es nuestra participación activa allí? Veo la doctrina como un ser vivo, dice Kardec. La considero como un organismo vivo. Si no respira aire nuevo, muere. No me ofende que me corrijan, me ofenden que me repitan de memoria, sin razonar. Si hoy el conocimiento humano ha demostrado que en algún punto de la sistematización que hice es erróneo, yo soy el primero en pedir que ese punto sea abandonado. Mi lealtad no es hacia mis libros, mi lealtad es hacia la verdad. Y yo aquí quiero destacar la humildad intelectual que tenía Kardec, el Kardec del siglo XIX y el Kardec que nos presenta la reflexión filosófica, pero que también nos presenta la inteligencia artificial y que también nos presentan otros espíritas que han contextualizado a Kardec. Tiene temas, otra de las preguntas. Por favor, amiguita. Tiene temas concretos sobre los cuales habría que replantear el espiritismo y además elementos nuevos que no contempló en su tiempo porque no existían. Si situamos a Kardec como analista, con acceso a la red global de información y a los avances científicos actuales, su respuesta realmente es vibrante y transformadora. El maestro vería este momento no como una crisis de la doctrina, sino como la segunda gran etapa de la sistematización del espiritismo. Y él contesta que lo primero que haría es una corrección de rumbo de la física de los fluidos, la primera observación que hace, de la física de los fluidos a la mecánica cuántica. En 1857 utilicé el término fluido para explicar lo invisible. Hoy replantearía el perispíritu no como una sustancia vaporosa, sino como un campo bioenergético o una estructura de información cuántica. La comunicación espiritual no es un telégrafo, es un fenómeno de entrelazamiento y resonancia de frecuencias. Más actualizado, imposible. Otra cosa que cambiaría, la superación del eurocentrismo. Mi formación fue francesa y mis ejemplos eran europeos. Hoy el espiritismo debe integrarse con la sabiduría de los pueblos originarios, las filosofías orientales y las realidades del ser global. Debemos admitir que la espiritualidad no tiene la capital en París. El fin del concepto raza eliminaría de raíz cualquier alusión a la jerarquía de los pueblos, ninguna superioridad de un pueblo con otro. El progreso de los espíritus no está ligado al fenotipo. La diversidad humana es un laboratorio de experiencias, no es una escala de superioridad biológica. Elementos nuevos o lo que no existía
y habla de la inteligencia artificial y la sombra humana. La inteligencia artificial es un espejo de nuestra mente colectiva. Estudiaría si la inteligencia artificial puede ser influenciada por el aura de su programador o si puede servir, yo me quedo con esta última, como una herramienta de análisis estadístico para comprobar el control de la enseñanza de los espíritus a escala global. Pueden imaginar que Kardec hubiera tenido en el siglo XIX todas estas herramientas tecnológicas que tenemos nosotros para hacer estas comprobaciones. Dice, el uso adecuado de las tecnologías puede aportar información relevante en diferentes áreas del conocimiento. En neurociencia y conciencia, en mi época, el cerebro era una caja negra. Hoy integraría la neuroplasticidad y los estados alterados de conciencia, estudiados por la ciencia para explicar la mediunidad, no como un milagro, sino como una función orgánica psíquica específica. Ecología profunda y derechos no humanos. El concepto de antropoceno no existiría para mí. Hoy incluiría a la responsabilidad planetaria como una ley moral. Hoy Kardec incluiría a la responsabilidad planetaria como una ley moral. No podemos hablar de evolución del espíritu mientras destruimos el hogar físico de nuestras futuras encarnaciones. La ética debe ser biocéntrica, no solo humana. Todo ser vivo merece respeto moral y valor intrínseco. Dice este concepto de biocéntrica, la vida como centro. En identidad de género y diversidad, la comprensión actual de que el género es solo un espectro y no una dualidad rígida encaja perfectamente con la idea de que el espíritu no tiene sexo. Hoy profundizaría en cómo la pluralidad de existencias explica la riqueza de las identidades de género actuales, más que una crítica, más que un cuestionamiento. El nuevo método de trabajo que utilizaría Kardec sugiere ampliar la red de canales de información dentro del espiritismo y lógicamente incluye el centro espírita y la red global. Son tan necesarios los espacios físicos para transmitir las ideas espíritas, realizar la práctica mediúnica, incentivar la conciencia social, la autonomía en procesos de aprendizaje, e igualmente para crear nuevas redes de conexión entre personas y estrechar lazos de amistad, compañerismo, que expresen solidaridad, empatía, afecto, comprensión, así como también los foros digitales de debate ético, donde se aplique a los problemas reales de desigualdad, salud mental y ética tecnológica. Conciencia de datos. Si en mi tiempo utilicé el análisis comparativo de cartas, hoy usaría el Big Data para analizar miles de relatos de experiencias cercanas a la muerte, recuerdos de vidas pasadas, comunicaciones, buscando patrones universales con rigor estadístico. La siguiente lámina, por favor, amiguita. Otras de las preguntas que le hicimos, ¿qué piensa de las terapias genéticas? Lo veo como una extensión del progreso humano sobre la materia. Se introduce una copia sana de un gen para reemplazar uno defectuoso o ausente. Si el espíritu es el modelo organizador biológico, el código genético es el manual de instrucciones. Modificar un gen para curar una enfermedad no es jugar a Dios, es caridad aplicada a la ciencia. Sin embargo, advertiría
que la genética puede sanar el cuerpo, pero no el origen moral que ocasionó una determinada patología. El desafío del siglo XXI será la ética. ¿Usaremos la genética se pregunta, usaremos la genética para aliviar el sufrimiento o para crear nuevas desigualdades sociales, como la eugenesia, esa corriente de pensamiento que defiende la supuesta mejora de rasgos hereditarios humanos a nivel social mediante diversas formas de intervención manipulados en métodos selectivos de humanos, como por ejemplo la eugenesia nazi. Decidieron exterminar a 6 millones de judíos, 850.000 gitanos y 275 personas más entre discapacitados, enfermos mentales y homosexuales. Otra de las preguntas: ¿qué piensan sobre los cambios en la visión médica, psiquiátrica, psicológica y biológica? Finalmente, se acercan a la unidad. En mi tiempo, la locura era un misterio o un castigo. Hoy la psiquiatría entiende los desequilibrios químicos y la psicología estudia el trauma. Es un avance gigante. Especialmente en la psiquiatría, celebraría que se reconozca la influencia de la mente sobre el cerebro, pero recordaría que el cerebro es el instrumento y no es el músico. En psicología vería que en el psicoanálisis y la terapia transpersonal, un lenguaje moderno para lo que llamé influencia de los espíritus. Diría, sigan buscando porque en la unión de la química cerebral y la voluntad del espíritu está la verdadera curación. ¿Qué piensas sobre los nuevos desarrollos de la evolución de las especies? La tenemos aquí, sí. La teoría de Darwin, que apenas nacía cuando yo partí, ha evolucionado. Hoy sabemos que la evolución no es la ley del más fuerte, sino también cooperación y simbiosis, como plantea la simbiogénesis. Teoría evolutiva que propone que la simbiosis persistente entre distintos organismos origina nuevas especies, tejidos u órganos. Eso refuerza mi planteamiento en la génesis. El principio inteligente no evoluciona solo, evoluciona en solidaridad con todo. Biología molecular y epigenética, el ambiente celular versus el determinismo genético. ¿Qué piensas de la biología molecular y del impacto de las creencias en el organismo físico y de cómo el ambiente celular puede ocasionar o no la recuperación de un paciente? Este es el punto donde más me verán sonreír. La idea de que el ambiente celular y las creencias pueden encender o apagar genes es la prueba científica de lo que llamé la acción del fluido periespiritual sobre la materia. Sobre la teoría genética rígida, el hecho de que el ADN no sea un destino implacable, sino que responda al entorno celular, confirma que el espíritu es soberano. En cuanto al impacto de las creencias, si el pensamiento, voluntad, altera la química celular, estamos ante la demostración de la autocuración. El ambiente celular no es solo físico, sino psíquico. El optimismo, la fe razonada y el amor no solo son conceptos morales, son agentes bioquímicos de restauración. Yo creo que todos sabemos de lo que estamos conversando. La genética propone, pero el espíritu a través de su campo vibratorio dispone. Si la biología molecular demuestra que una célula cambia según el estado emocional del individuo, entonces el espiritismo no es una doctrina de fe, sino una fisiología del alma.
¿Puedes por favor pasar la siguiente lámina? Otra de las preguntas importantes, muy importantes, también deseo saber si ha cambiado su forma de pensar cuando vemos en el siglo XX el auge de las guerras o cuando han imperado sistemas totalitarios, tanto fascistas de derecha como comunistas de izquierda. Si la posición del espiritismo ha de ser únicamente moral o más social o sociopolítica. Y eso obliga a Kardec a salir un poco del salón de estudio para observar la cruda realidad del comportamiento humano. El maestro que analizó la ley del progreso y de la libertad en el libro de los espíritus tendría hoy una visión mucho más robusta y mucho más comprometida con la acción social. Y él mismo expone, el siglo XX es uno de los más dolorosos para mi teoría del progreso, el siglo del holocausto, de los gulags y las bombas atómicas me hizo ratificar que las sociedades pueden ser científicamente avanzadas y moralmente bárbaras. En cuanto a si el espiritismo tendría solo una posición moral o sociopolítica, en el siglo XIX se centró en la reforma íntima, que algunos lamentablemente han tergiversado. Pero tras ver los genocidios y las dictaduras, mi respuesta hoy sería: la moral que no se traduce en justicia social es una moral estéril. Y plantean, el espiritismo no es un partido político, pero no puede ser particularmente neutral ante la injusticia. Si el espiritismo proclama la fraternidad universal, no puede guardar silencio ante sistemas que segregan, persiguen o esclavizan. La posición debe ser política en sus valores, defender la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y la equidad, porque estos son los climas sociales que permiten al espíritu evolucionar en libertad. Entonces, vean lo importante de nuestra participación activa, como anteriormente referí. El espiritismo como conciencia crítica. No me verían pidiendo el voto para un candidato, pero sí me verían exigiendo políticas públicas que eliminaran la miseria y el analfabetismo. ¿De qué sirve hablar de la reencarnación o de hablar con los espíritus a alguien que muere de hambre o es torturado por sus ideas? El espiritismo debe ser hoy una fuerza de resistencia ética no pasiva. Sobre la izquierda y la derecha, ambos serían analizados con el mismo rigor. Contra el totalitarismo de derecha denunciaría el racismo, el nacionalismo exacerbado y la exclusión de los débiles. Es una ofensa a la ley de igualdad. Contra el totalitarismo de izquierda denunciaría la supresión de la libertad individual, el materialismo ateo forzado como ofensas a la naturaleza espiritual del hombre. Realmente son características de ambos que son muy similares. Y yo creo que terminan haciendo uno lo que critica del otro. Los extremos realmente se tocan. El espiritismo propone una tercera vía, la vía de la cooperación, del solidarismo, ni el individualismo feroz, ni el colectivismo anulador. Adelante, por favor. ¿Qué piensa de su propia predicción de que el espiritismo en 2 o 3 generaciones después de su muerte sería el ideal universal cuando contrariamente el movimiento espírita mundial ha decrecido
considerablemente e incluso en el pasado habría más espíritas que hoy. Y él mismo hace como una reflexión y dice, tendría que hacer una autocrítica sociológica profunda. Error de cálculo. El factor del dogmatismo y el materialismo. Reconozco que mi predicción pecó de optimismo excesivo, propio de la era de la Ilustración. No conté con dos fuerzas que frenaron la expansión del ideal espírita. Hacia afuera, el surgimiento de un materialismo tecnológico seductor y un consumismo que adormeció la búsqueda espiritual y la sustituyó por el bienestar inmediato. Hacia adentro, el propio movimiento espírita, en lugar de mantenerse como una filosofía progresista y científica, se encerró en un misticismo religioso y doctrinario. Al volverse estático y dogmático, dejó de atraer a las mentes jóvenes y críticas que buscan respuestas lógicas y no nuevos cultos. Esto yo creo que es de profundizar en ello, de reflexionarlo en cada centro espírita y de ir más allá de lo que dicen estas palabras. Cantidad versus calidad. La infiltración de las ideas. Si miramos las estadísticas de los centros espíritas, es cierto, el movimiento como institución ha decrecido, pero si miramos el ideal universal, mi predicción no fue del todo errada, solo que no ocurrió bajo el nombre de espiritismo. Hoy millones de personas que jamás han leído mis libros creen en la pluralidad de existencias, en la reencarnación, en la influencia del pensamiento en la salud, acción del espíritu sobre la materia, en la vida después de la vida, confirmada por miles de estudios de experiencias cercanas a la muerte, recuerdos de vidas pasadas, la responsabilidad individual, la ley de causa y efecto por encima del perdón divino, aunque nuevos paradigmas, según la ciencia, vienen a desplazar la relación causa-efecto por el de creación de la realidad o causación descendente. Bajo esta nueva perspectiva, no es reaccionar lo que sucede en el mundo exterior, sino originar los cambios en el mundo interior. Siempre ir hacia adentro. El espiritismo como etiqueta ha disminuido, pero sus principios han impregnado la cultura global, la psicología transpersonal y la nueva física. El decrecimiento puede ser una señal si el espiritismo hoy se presenta como algo anticuado, con un lenguaje del siglo XIX y prácticas repetitivas, es natural que el buscador del siglo XXI lo abandone. Que si sigue siendo el ideal universal, sigo creyendo en el futuro de la humanidad. Es espiritualista y racional, pero ese ideal universal no lleva necesariamente el nombre de kardecismo o espiritismo kardeciano. Puede incluso hasta llamarse ciencia de la vida o ética cósmica. Mi nombre, y ahí vuelve la humildad intelectual de Kardec, mi nombre no importa, lo que importa es que la humanidad comprenda su naturaleza espiritual. Y para finalizar, y podemos quedarnos para la reflexión, me quedé con algunas citas que quiero compartir de Kardec en el siglo XXI. Bueno, primero vamos a hacer una comparación del Kardec histórico y del Kardec del siglo XXI, que puedes pasar, por favor. En cuanto a ciencia, como base, del Kardec histórico, del positivismo, física de los fluidos, observación empírica inicial, al Kardec del siglo XXI, física cuántica, biogenética, neurociencias y teoría de sistemas. En la visión humana, antropología decimonónica, jerarquía de razas y eurocentrismo. Igualdad biológica absoluta, visión decolonial
y diversidad cultural. Adelante. En cuanto a género, reconocimiento de la igualdad del alma, pero con roles sociales definidos. El libro de los espíritus plantea ese reconocimiento de la mujer, pero sí pone un marcador allí donde determina que la mujer está destinada a la casa. En el siglo XXI, Kardec estaría a favor del feminismo y de la diversidad, y en el género como una construcción, y al espíritu como trascendente. Naturaleza, el planeta como recurso para la prueba del espíritu en el Kardec histórico, y en el Kardec del siglo XXI, ecología profunda, el planeta como un organismo vivo, Gaia, y responsabilidad biocéntrica. Adelante. Adelante. Educación, vamos, perdón, educación. Método en el Kardec histórico, método Pestalozzi, amor y observación frente al autoritarismo clerical. Aquí en Kardec del siglo XXI, pedagogía de la autonomía, educación emocional, pensamiento crítico y arte, y hacen la recomendación inclusive del método Waldorf y del método de Dora Incontri. Política, que es un método espírita. En política, neutralidad en el Kardec histórico, neutralidad institucional, enfoque en la reforma moral individual, y en el Kardec del siglo XXI, compromiso social, defensa activa de la democracia y los derechos humanos como leyes morales. Adelante. Lenguaje, Kardec histórico, académico, burgués, formal, a veces dogmático y punitivo, inclusivo, en el Kardec del siglo XXI, inclusivo, directo y digital, uso de la tecnología para el control universal del conocimiento. Adelante. Y estas son las citas a las que me refiero para terminar y que quiero hacer énfasis en ellas. La moral que no se traduce a justicia es una moral estéril. El espiritismo no es un partido político, pero no puede ser políticamente neutral ante la injusticia. Si el espiritismo proclama la fraternidad universal, no puede guardar silencio ante sistemas que segregan, persiguen o esclavizan. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Yolanda. Excelente, excelente. Todo, bueno, este flujo de conocimiento y de información que nos has dejado y de reflexión sobre todo, ¿no? Sobre todo de reflexión. Bueno, yo estoy encantada, estamos encantados, encantadas y encantados porque bueno, todo esto es nuestra línea de pensamiento, ¿no? Todo esto hace parte bueno, de las conclusiones lógicas a las que con el estudio y la inmersión, ¿no? En las obras de Kardec, pues hemos llegado, ¿no? La necesidad de actualización que no tiene nada que ver con la eliminación o de suprimir, ¿no? Lo que es el pensamiento de Kardec, sino de la contextualización y de la importancia de entender y de transmitir, ¿no? La doctrina espírita en base a la actualidad, en base a las necesidades actuales, a los nuevos tiempos, al avance de las ciencias y todo esto que nos has traído. Yo no sé si hay alguna pregunta, si queréis preguntar, nada, pues eh, podéis, podéis hacerlo, están felicitando por el chat, te están felicitando, Yolanda, todos los amigos, todas las personas que están aquí presentes. Así que yo dejaría este espacio, si os parece bien a todos, para las preguntas. Y bueno, agradecerte mucho, Yolanda, por esta exposición tan magnífica. Tenemos por Bueno, aquí a Rodo. Sí, Ah, se va Rodo, Rodo espera, primero. Rodo,
Rodo y luego Yolanda. Sí, Digo, Keila, que vaya Rosita. si quiere ella. Vale. Venga, adelante, Rodo. No te oímos, estás con el micro. Eso, tienes que poner el micro. No, sí, agradecer a Solano, me parece una experiencia súper interesante y yo creo que dada el potencial que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Y así como en otros momentos fue la transcomunicación, ¿no? Este, mediante aparatos de distintas formas, ¿no? Pero me gustaría saber cómo es el mecanismo, cómo funciona, porque por lo menos para estas aptitudes estamos conectados, CTTI, ahí no salimos, ¿no? Pero me gustaría saber cómo funciona, si se puede saber. Primero que nada, Rodo, nosotros hicimos una reflexión entre todos los miembros del Centro Espírita, una reflexión profunda acerca de estas preguntas y cuáles pudieran ser las posibles respuestas de Kardec adaptada a todo lo que conversé, todo lo que conversé en la exposición. Lógicamente, conociendo lo que es el pensamiento kardecista, conociendo lo que es toda la obra, tanto espírita como su obra como pedagogo, y conociendo sus cualidades de analista, de, de su método. Primero hay que profundizar en ello, primero para poder y traerlo, poder traerlo al siglo XXI ha sido todo tendría que pensar en la misma en los mismos, en la misma línea que pensamos los espíritas en general, y yo creo que está adaptado a lo que es nuestro pensamiento y a lo que son los acontecimientos actuales. Posteriormente, esas mismas preguntas se las hicimos a la inteligencia artificial a través de Gemini. No tiene gran... Las mismas preguntas, puedes hacerlas, las mismas preguntas se las hace como, pero eso sí, tienes que hacer una exposición del Kardec de todas sus características, de todas sus cualidades, de toda su obra. Las preguntas a la inteligencia artificial hay que saberlas hacer porque si no te va a dar respuestas muy básicas. Y sí tienes que hacer una introducción un poco amplia para que pueda darte las respuestas que para nosotros el, el, nivel, el nivel de coincidencia supera el 93-94%. Y con los planteamientos que han hecho otros intelectuales como Dora Inconti, como Elías Moraes y otros que lo han contextualizado, prácticamente es el 100%. Entonces puedes hacer las reflexiones que ustedes quieran hacer, las preguntas que ustedes quieran hacer una introducción de todo lo que son, de todo lo que es el pensamiento kardecista y posteriormente de ahí de primero hacen la reflexión, lo plantean a Gemini y posteriormente ustedes pueden comparar con los diferentes trabajos que ya hay por lo menos tienes el libro de Contextualizando a Kardec, de Elías Moraes, o Kardec para el siglo XXI, de Dorian Country, que prácticamente coincide que pueda, en estas respuestas pudiera haber repreguntas, sí, que puede haber alguna superficialidad, pudiera ser, que pudiéramos estar en desacuerdo con algo, también pudiera ser, pero yo creo que son muchas más las coincidencias que las que, los, que las posibles diferencias. Claro. Bueno, Que utilizó fue Gemini. Sí. ¿Qué me dijiste? Yo Que no sé por qué no te estoy escuchando mucho. se escucha la mal. digamos, la aplicación que se utiliza puede Fue ser Gemini. puede ser Yo cualquiera o una utilicé de Gemini. Yo utilicé Gemini. Lo que sí tienes que hacer una introducción
un poco amplia de Kardec y de Hippolyte León de Nisay Rivas, conocer un poco las dos obras y hacer un poco un resumen de lo que era su obra para poder estar en contexto. Cargado de información, Ujú. que carga la información y como la lógica y obviamente la posible intervención del nivel espiritual, ¿no? Que se da en Ajá. ese mecanismo, ¿no? Como se daba antes, ¿no? En distintos mecanismos electrónicos, ¿no? Y ahí Ujú. se consigue. ¿No? Estaba muy bueno. Gracias. Rosita, Bueno, gracias. eh, Yolanda, felicitarte, fue magistral la exposición. Tiene mucha base, fundamento. Lo que quería preguntarte, las preguntas que hicieron, ¿las recibieron por respuestas por escritura automática o por medio unidad parlante? No, no. Estas preguntas que hicimos, hay dos métodos. Fueron reflexiones de todo el grupo espírita que fuimos Mm. elaborando una pregunta en consenso y posteriormente el que la quisiera hacer el mismo, el que quiera hacerlo a un grupo espírita donde pueda presentarse Kardec, pues también puede hacerlo y ahí podremos ver y verificar las coincidencias o no de estas respuestas. Sería ideal ese sistema, pero lo que realmente recibieron o llegaron a esa conclusión entre todos es coherente, se ve que realmente tiene base y es lo ideal, ¿verdad? En muchos aspectos nos están A mí orientando. a mí lo que me llama más la atención y me causa mayor sorpresa, mayor, eh, no sorpresa, incluso hasta satisfacción. Primero porque es coincidente con todas las ideas nuestras. Total. Eh, Posteriormente te vas a la inteligencia artificial y también coincide con lo mismo. Posteriormente te vas a los textos que están hoy en la palestra pública de diferentes intelectuales, de diferentes líderes Sí, espíritas y es el mismo y planteamiento. coincide. Entonces no estamos tan alejados de la realidad. Exactamente. Cuando uno lo hace con esa intención, ¿verdad? De un conocimiento para el mejoramiento, para la comprensión y para ayudar a los demás, yo pienso que de arriba están también intuyendo y ayudando. Así es, O así sea es. que magnífico. Pero que sería bueno que en los centros espíritas, igual que se preguntan otras ideas, hacer esas mismas preguntas para corroborar y Sería quedar con excelente. esa. Sería ideal, ¿verdad? Ahí le queda Rosa las preguntas. Bueno, pues que nos las envíen. A mí me encantaría que me enviarais también esta conferencia, porque es para reflexionar y para escucharla varias veces. Sí, es para escucharla varias veces. Sí, sí, Para tiene. incluso buscar algunos términos en los que yo no quise profundizar. Muy bien, muy bien. Bueno, fue un placer de verdad y me Gracias, da mucha Rosita. alegría que expusieras toda esta información. Magnífico. Gracias, Gracias, gracias a ti. Pues gracias a ti. sí, muchísimas gracias, Yolanda. Desde luego vamos a pasar la conferencia para todos, la pondremos en los grupos que compartimos, muchos grupos Ya. en común. Y, y yo, pues un poco lo que, aparte de agradecerte infinitamente toda esta información que nos has dado, efectivamente iba a decir lo mismo, porque yo estaba emocionada según estaba escuchando, primero porque esto es fruto de una investigación, no se puede dejar de investigar en el Así es. espiritismo, no se puede dejar de investigar, pero estaba emocionada porque pese a viento y marea, pese a críticas y pese a todas las luchas que todos tenemos dentro de los centros espíritas, porque ocurren, nosotros en este centro, en estos 17 años que comentábamos antes que llevamos, que estamos saliendo de la adolescencia, estas ideas han estado en nosotros siempre. Qué bueno. Y las personas que son parte del centro, que participamos de las clases, pero hasta niveles de lo que has dicho, indagando en las cosas más que se pueden sustraer, estamos viendo. Y parece que vas en contra de otras cosas, porque hemos pasado por muchos, yo creo que todos vamos pasando por, por muchos momentos, ¿no?
Evidentemente, la justicia social está ahí. Evidentemente, hay que hablar, hay que denunciar. Evidentemente, hay que tratar temas de hoy. Hay que tratar temas de los jóvenes, hay que tratar temas de la sociedad. Hay que analizarlos y analizarlos con sentido crítico, con espíritu analítico, con todo esto. Y yo, bueno, yo no. El Centro Espírita León Denis creo, y que somos un espíritu, un centro en el que todos hablamos y debatimos mucho, estamos de acuerdo con este Kardec del siglo XXI. En el pensamiento de muchas personas que hacemos parte de los centros y otras personas que no están en los centros, pero que estudian el espiritismo, está esta cuestión, ¿no? Tenemos que estar con los tiempos, tenemos que estar con la ciencia y tenemos que estar aplicando fundamentalmente todo este conocimiento a uno mismo, pero que tenga una repercusión social, una repercusión en el planeta, una repercusión de todo lo que has dicho, de todo lo que ha dicho este Kardec, que lo que ha dicho esta inteligencia artificial es lo que está en el pensamiento y en el sentimiento de muchos de nosotros. De verdad, creo que necesitamos verla, necesitamos conocernos y necesitamos elevar esta voz, ¿no? De decir, los espíritas de hoy, tenemos este sentir y esta mirada hacia el futuro, hacia la vida futura, que también esto es algo que trae el espiritismo. No se puede, se tiene que comprender el presente, es la ley natural de las cosas, ¿no? Traerlo al presente, pero también mirar ese futuro y todo se va transformando, inevitablemente. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Rosa, Simplemente mira, quería... estoy completamente Sí, de acuerdo en todo lo que has expuesto, pero también tenemos que plantearnos estrategias para llegar más a los jóvenes, sí, claro. a través de un lenguaje más familiar, más cercano, porque ahora estamos quedando mucha gente mayor en los grupos. Tenemos que empezar a ver cómo podemos, entre todos, a ver qué estrategias tenemos que hacer, o como talleres, o hacerlo atractivo para que los jóvenes puedan acudir, que no sean cosas religiosas, sino un estudio, pero que les sirva para su crecimiento personal, para ver la vida con un enfoque pues más trascendente. En fin, dejo ahí esa idea porque estamos viendo que también habría que trabajar en esa dirección. No sé vuestra opinión. O sea, me gustaría escuchar a Yolanda qué opina sobre esto, ¿no? Yo creo, Que, mira, si nosotros seguimos manteniendo el mismo lenguaje, sobre todo conceptos tan punitivos como la expiación, la culpa, alimentando la vergüenza, el cielo, el infierno, mientras mantengamos dentro del movimiento espírita ese lenguaje, poca juventud es la que vamos a traer, porque ya los jóvenes no están alineados con ese tipo de conceptos, su mentalidad es totalmente otra. Los, los jóvenes hoy están interesados en trabajar en su mundo emocional, en que a él se les brinden herramientas en ese sentido. Y los centros espíritas tenemos a lo mejor equipos multidisciplinarios, será especialista en una área, uno tendrá una herramienta, otro tendrá otro, y esas herramientas en su conjunto yo creo que pueden hacer que los jóvenes vean al centro espírita como una opción. Ellos también pueden aportar mucho con sus conocimientos a los centros espíritas, que nos digan cuáles son sus inquietudes, y nosotros también adaptarnos un poco a ellos y no salir esos esquemas a veces tan cerrados que tenemos en los centros espíritas que no permiten que los jóvenes se sientan atraídos con un pensamiento tan rico como es el. Yo creo que lejos de que Kardec se vea disminuido ante estos trabajos, no, su trabajo cobra una dimensión mayor porque se está extrapolando su pensamiento a lo que hoy, según de los acontecimientos, según la vida, pues nos pone como realidad. Y es una realidad totalmente diferente. O sea, ¿qué piensas tú, Rosita?
Rosa del Centro Espírita León de Luz. Comparto Las dos. plenamente, sí. Sí, igual, igual. Es que los jóvenes tienen una realidad y la realidad es la de hoy y no podemos estar hablando efectivamente con con lenguajes que no les llegan. O sea, a mí me cuesta comunicarme con mi hijo adolescente porque hay lenguajes que no comprendo porque ellos tienen un lenguaje, pero la inquietud del espíritu es la misma y tenemos que llegar a ella. Así es, Tenemos que llegar a ella. Es algo. así es. Es una necesidad, y hay algo muy importante que has dicho y que también he oído decir a nuestro compañero David Santamaría que está aquí y me gustó mucho que lo dijera en una conferencia que estuvimos con él en Zaragoza. Em, Da igual cómo le llamemos, espiritismo, lo que sea, tenemos que trasladar la inmortalidad del alma, tenemos que trasladar todo esto, que es lo que necesita la humanidad, nuestra humanidad terrestre, lo que necesitamos nosotros. Muchas veces nos volvemos un poco fanáticos, nosotros Sí, mismos, así es. nosotros mismos, sí. Es así. Parece que em, queremos dejar nombres aquí tatuados por encima de realmente lo que hay que trasladar. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer todos. Y Todos. por eso es que quería hacer énfasis en lo que yo consideré esa humildad intelectual de Kardec, tanto que me parecía propia del siglo XIX como de este trabajo que hicimos ahorita, porque sale prácticamente, lo importante son las ideas, deja bien plasmado que lo importante es que se avancen las ideas, que se avance en el conocimiento, y yo creo que para mí eso fue de verdad, no sorprendente, pero sí de verdad muy satisfactorio porque está muy alineado con el pensamiento del CIMA y estoy segura que de muchos otros centros espíritas también. Mm, la verdad que sí. La verdad, no sé Absoluta. cómo se os ocurrió. Ay, perdona, Valle, habla tú. No, Perdona, no, que no, no te he no, visto. quería decir que absolutamente, es decir, y además yo es que creo que hay una necesidad muy grande de los propios espiritistas, ¿no? De que se empiecen a dar pasos adelante y empecemos a hablar de otras cosas, empecemos a actualizar, empecemos a dar respuestas a tantas y tantas inquietudes eh, que tiene la sociedad de hoy en día, ¿no? Que se enfrenta a retos que Allan Kardec no conoció en su tiempo, pero que, sin embargo, eh, necesitan respuesta y necesitan acción de nuestra parte. Este tema de los jóvenes, por supuesto, pero como tantos otros temas, ¿no? Que no fueron tratados porque no correspondían a su época, pero que hoy en día hay que arrojar luz y dar respuestas actuales para problemas actuales. Está bien remitirse, por supuesto, como no puede ser de otra manera, ¿no? Las enseñanzas son universales y tenemos que remitirnos a estas enseñanzas, pero siempre buscando dar respuesta y dar pasos adelante. Creo que el movimiento espírita en ese sentido también tiene que hacer una reflexión profunda. Una reflexión profunda. ¿Por qué no alcanzamos eh, a ciertas personas o a ciertos colectivos? ¿Por qué todavía se siguen señalando y criminalizando a otros colectivos? Porque la moral, bueno, pues todas estas cosas creo que son pasos muy, muy importantes. Desde luego, desde aquí, desde el Centro León Denis, estamos en eso. No sé, no sé En hasta dónde muchas partes, podremos llegar. querida Valle, en Claro, muchas partes claro, estamos claro, en lo mismo, tenemos la misma claro, inquietud. No, no totalmente. podemos decir que la generalidad, porque sería falso, pero yo creo que sí, bastantes personas y varios centros espíritas están alineados en eso mismo que tú estás comentando. Hay que dejar ya estos lenguajes Sí, moralistas, las moralizaciones, ¿no? Que se hacen desde los púlpitos, como yo digo, porque al final hemos cambiado los espacios, pero solo los espacios, ¿no? Físicos. así Seguimos es. predicando desde los púlpitos y todo esto bueno, pues no es, yo creo que entorpece mucho el progreso, ¿no? de esta enseñanza.
Keila, Así es. cariño. Gracias, Vallecita. Muchísimas gracias, Yolanda, por la conferencia, por la exposición. Buenísima, buenísima. Realmente es para verla una y otra vez, porque has traído ahí informaciones muy importantes, claves. Y bueno, estaba comentando aquí con las chicas mientras escuchábamos, parece realmente que estábamos escuchando a Kardec, porque iba totalmente de acuerdo con su metodología, con su pensamiento crítico. Entonces, no sé, para nosotros, Kardec estaba ahí en esas contestaciones, ¿no? Y muy importante lo que estáis hablando, ¿no? De cómo llegar, ¿no? A otros colectivos, cómo llegar a los jóvenes, cómo llevar esta filosofía más allá de los muros, ya sean digitales o no, de los muros, ¿no? Del centro espírita. Pero yo creo que otra problemática, ¿no? Además de esa, ¿no? Que estamos comentando, que vemos en el movimiento espírita de hoy, una actitud de dogmatizar, ¿no? La doctrina espírita, y no es eso lo que quería Kardec. Sí, Entonces, además de eso, no sé, yo creo que también vemos mucho todavía eh, dentro de ese contexto, ¿no? Espíritas que en nombre del espiritismo expresan sus opiniones sin un conocimiento profundo de la doctrina espírita. Van a dar una bueno, conferencia, una clase, lo que sea, y ponen ahí, expresan su opinión sin ese conocimiento profundo, pero atestando como si fuera una verdad fundamental en la doctrina, cuando sabemos que no lo es, ¿no? Entonces, nos gustaría saber tu opinión acerca de eso, ¿no? Sabemos que para diferenciar cuando es una opinión personal y cuando no está basada en la doctrina, pues solamente a través del estudio, ¿no? Pero nos gustaría saber un poquito qué piensas sobre eso. mira, nosotros hemos tenido unos casos, acuérdate que nosotros también tenemos conferencias presenciales y hay gente que a veces te aborda y te aborda pensando o creyendo nosotros que es que se han documentado, han leído a Kardec y te hacen emplazamientos que a veces tú los ves pues totalmente desfasados y a veces reaccionar en lo inmediato hasta cuesta porque quedas sorprendido, pero yo creo que es que ya nada más cuando la persona habla, ya saca, por lo que habla, tú sabes si una persona tiene algún nivel de conocimiento. No estamos hablando de conocimientos intelectuales, de profesionalidad, no, estamos hablando de conocimiento de la obra espírita. Ya tú sabes si esa persona tiene algún conocimiento, si ha leído. Y nosotros pues dejamos que a veces que tengan sus intervenciones y después si les decimos, los emplazamos a leer la obra kardecista, no solamente la kardecista, o hay otros autores y autoras ahorita intelectuales buenísimos. Entonces, es muy amplia la obra espírita. Entonces, creo que, y hay que, además, los espíritas tenemos que estar formados en permanente formación, no únicamente del espiritismo, sino de otras herramientas que nos dan otras filosofías, otras corrientes. Entonces, todo eso eso es un compendio de conocimientos que más bien enriquece a la filosofía espírita. No sé Claro si que estás de sí. acuerdo conmigo. Totalmente, bueno, es como estaba comentando Rosa, ¿no? Es 100% el pensamiento que tenemos aquí, que compartimos aquí en este centro espírita, ¿no? Y siempre pues damos en esa tecla, ¿no? De beber de otras fuentes, porque el espiritismo bebe de otras fuentes, de otras ciencias, de otras Claro que sí, filosofías. Para claro que sí. comprender la doctrina hay que también estudiar, ¿no? Tener contacto con otros estudios, ¿no? Con otras asignaturas. Entonces, sí, esto es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a Paso la ti, palabra que a Roberta como que Roberta. está ahí Roberta como que está hace rato
solicitando el derecho de palabra. Era solo para que se pudiera ver, perdón. Nada, muchas gracias, Yolanda. Yo solo quería comentar que me ha impresionado muchísimo. La forma en que se expuso todo el tema me ha dejado impresionada y todo el momento estuve pensando y me gustaría añadir en todos estos comentarios y complementando lo que acaba de decir Keila, en que no nos olvidemos de que Kardec era un educador y dentro de educar, yo creo que todas estas problemáticas y lo mismo, no sé si estás de acuerdo conmigo, todas estas problemáticas y la forma de llegar o de alcanzar a otros colectivos, a los jóvenes o a los que sea, estas herramientas de las cuales estuvimos hablando, surgirían de forma bastante natural si tuviéramos como referencia, como prioridad, lo que Kardec siempre tuvo, que es la educación. Entonces, dentro de esta intelectualidad, que lo mismo no necesitaría ser tan, como digo, tan amplia o tan expresada, pero sí el autoconocimiento haría con que las personas tuvieran la educación moral suficiente, moral, intelectual, comportamental suficiente para llegar a esta conclusión en la que llegaste, eh, y pudiera exponer de esta forma, con estas palabras, con esta progresividad que has hablado hoy en este tema. Es decir, mucha gente tiene el pensamiento muy cerrado todavía, hay muchos centros espíritas, conceptos muy cerrados, porque no alcanza las herramientas necesarias desde mi punto de vista, por una cuestión de educación, porque nos olvidamos, leemos las obras de Kardec, leemos sobre el espiritismo y no interiorizamos, bueno, algunos, ¿no? De forma generalizada, no me expreso muy bien, perdóname. No, Y no, no. entonces creo que para que la gran mayoría se comportase como nos lo ha presentado hoy, esta progresividad de pensamiento, de evolución dentro del movimiento espírita, nos facilitaría muchas herramientas y criterios y estrategias para llegar a otros colectivos, porque la forma con que has hablado hoy ha sido de un valor impresionante y espectacularmente y de una forma que nos lleva a pensar mucho hacia adelante, nos deja ahí con muchas reflexiones. No sé si estás de acuerdo conmigo en que la educación debería ser mucho más priorizada dentro del movimiento espírita. Mira, Robert, te agradezco esa intervención muchísimo. Yo no sé si me estás escuchando. Te agradezco esa intervención muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, te voy a decir, ya, aunque yo estoy jubilada de mi área laboral, yo acabo de iniciar un proyecto para niños y para adolescentes que está basado, que une varias áreas. Une el trabajar en las emociones a través del arte, a través de los valores, a través de la educación ambiental, a través de la nutrición saludable, todo del yoga, de la meditación, de todas esas, de todas esas áreas, desde las primeras edades, porque yo estoy segura que trabajando en esas áreas complementaría lo que es su educación formal. Aquí yo te invito a que leas un poquitico del método Waldorf, que incluye esa espiritualidad, reconoce al ser humano como un ser trascendente y no la educación tradicional que nos ha visto siempre como
a seres que estamos únicamente para adquirir conocimiento, para el tener, para el hacer y no para el ser. Si empezamos a trabajar allí, en esa parte, que siempre Kardec fue enfático en eso, hay que trabajar en la educación. Si eso se entiende así, y eso lo podemos ir administrando ese conocimiento desde las primeras edades, yo creo que de aquí al futuro, con gente con mente abierta con ustedes, y como otros, y me imagino que con otras personas también podemos contar, que estoy segura que vamos en el camino. Sí, Gracias. yo estoy de acuerdo contigo, Yolanda, pero ahora el conocimiento es importante y ya tenemos bastante conocimiento. Ahora también es el tiempo de la acción, de que la gente espírita lo demostremos en el diario vivir, siendo Así es. cordiales, con humildad, escuchando, no teniendo conflictos, porque si no, si queremos que da eso y ven en nuestro entorno que tenemos conflicto con el vecino, que no somos tolerantes, por eso ahora también tenemos que ir a la acción, al ejemplo. Es que, Rosita, yo creo que eso es ya un hecho. Cuando hablo así, pienso que eso es un hecho. Uno tiene que interiorizar primero esas ideas para después sacarlas afuera. Si no, eso no tiene sentido. Tú no vas a ir a la calle a exponer una idea mientras tú en tu casa es otra cosa totalmente distinta. Uno tiene por lo menos que conservar el nivel de coherencia. Sí, total. Uno, lógicamente, eso es un trabajo permanente, es un trabajo que ha venido creciendo, creo yo, en cada quien, Sí. pero yo creo que todos no estamos ninguno exento de errores, exento de cualquier situación a lo mejor compleja, pero sí hemos venido incorporando cada día mayores conocimientos. La filosofía espírita nos da una base, otras corrientes y otras filosofías nos dan otra base también de conocimiento, pero si, ¿qué hacemos únicamente con los conocimientos si no los interiorizamos? Y lo primero que Adqui- hacemos es interiorizarlos. Adquirir más responsabilidad ante las leyes. Así Bueno, es, bueno, pues fue un placer de verdad compartir igualmente, este igualmente. ratito. Rosita, como que por aquí Karina, Karina y Rosita están por ahí con su mano levantada. Yo voy a ser muy breve porque quiero pasar a Karina y no me quiero extender, pero quería dejar también constancia aquí de muy importante, y lo has mencionado, daría para otra conferencia, yo lo dejo ahí. em, Kardec se despoja de lo sobrenatural. Es muy importante también la acción de los espíritas en este sentido consciente en cuanto a la mediunidad, la comunicabilidad con los espíritus, porque hay una tendencia ahora de llevarnos hacia ese lado de poca investigación, de quedarnos solo con los medios, con las comunicaciones, sin análisis, sin profundizar. Y entonces yo creo que tenemos ahí una responsabilidad muy grande, una responsabilidad de direccionar todo esto, de redireccionar, porque la investigación es muy importante, pienso, Yolanda, como nada, simplemente todo este peso que estamos poniendo a todo lo que estamos hablando también creo que tenemos que trasladarlo al tema de la comunicabilidad con los espíritus, ¿no? A la mediunidad y todo lo que conlleva. Es así como estás Mm. mencionando, Rosita, ¿no? La investigación tiene que estar siempre de por medio y lo que has dicho es exacto, alineado totalmente con nuestro pensamiento. Sí, Muy bien, gracias. gracias. Vamos a pasar a Karina. Gracias, mi querida. Yo lo mío va a ser cortito también. Bueno, primero darte las gracias, Yolanda, por todas las reflexiones que nos has dejado para pensar, y a todas las chicas de eventos, que hicieron posible este encuentro para nosotros. Quería preguntarte, porque le he perdido la pista y quizás me puedas ayudar. Hay una persona que alimentó una inteligencia artificial con todo material espírita, de Kardec. Ujú. Quería preguntarte por qué eligieron Gemini en vez
de esta, quizá me puedes decir, mira, porque no lo sabía, no la conoció, porque la preferencia, bueno, esa es la pregunta. No, te digo porque no elegimos ninguna en particular porque una tuviera mayor preferencia que la otra. No, ese análisis no lo hicimos si una es mejor o otra es mejor. En lo que sí estábamos claros eran las preguntas, en las preguntas que teníamos que ya nos habíamos hecho nosotros, que seguramente se harán al mundo espiritual en algunos centros espíritas, Claro. que ya las tenían, que ya las han debatido en otros centros espíritas. Entonces, en eso sí estábamos seguros. Entonces, creo que el nombre a lo mejor para nosotros no era relevante. Ahorita pudiéramos hacerlo a título comparativo. Eso pudiera ser un trabajo. Claro, claro. Que mira qué buena idea. Voy a tratar de encontrar a la persona que lo hizo, que lo ha publicado en un chat de espíritas, a ver si lo podemos comparar y bueno, te lo paso y sigan, Gracias. y que Estamos sigan a la el orden. camino. Gracias a ti, que Gracias. tengas linda tarde. Igualmente, mi bello. Gracias. Pues nada, queremos agradecer una vez más la presencia de todos que aquí están. Una vez más a ti, Yolanda querida, por este trabajazo, por tu tiempo, por tu dedicación. Ha sido una tarde excelente y bueno, muy emocionante y de mucho conocimiento y un impulso para nosotros para seguir también pesquisando y profundizando a través de estas otras herramientas, ¿no? Que también son interesantes. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad. Mira cómo estamos celebrando los 169 años del libro de los espíritus. Pues sí. Queridos, pues muchísimas gracias a todos, especialmente a Yolanda, por supuesto, que es No, nuestra invitada, pero a todos vosotros a por estar todos. aquí, por el cariño y os esperamos estar en vuestra casa. Un abrazo muy Gracias, grande y Gracias. Un feliz igualmente. abrazo noche a grande todos. para todos. Abrazos. Un abrazo. Besitos.